¿Qué tal están todos? Espero estén teniendo un gran día lleno de muchas bendiciones y energía positiva. Yo soy Emil Klein y empezamos con el monólogo. El patrón no ha cambiado. Corrupción, narco y captura del Estado en El Salvador. Desde hace décadas nos vendieron la idea de que la corrupción era cosa del pasado. Hoy, bajo un nuevo rostro autoritario, El Salvador repite el mismo patrón. Capturan pandilleros, pero protegen narcos, lavan dinero y destruyen a la institucionalidad. Galeas lo dijo sin rodeos, el crimen organizado se asentó en El Salvador en los 90s, con protección política, policial y empresarial. Contrabandistas se volvieron mini cárteles y las rutas del narco se abrieron gracias a la complicidad del Estado. El insólito caso de Roberto Silva Pereira, de corrupto prófugo a perseguido político. Roberto Silva Pereira, exdiputado suplente por el PCN, es uno de los rostros más emblemáticos del cinismo político salvadoreño, acusado en El Salvador de lavado de dinero, cohecho y manipular licitaciones públicas para desviar más de 15 millones de dólares a través de sus empresas constructoras. Huyó del país en 2007, justo cuando se giraba una orden de captura en su contra. Fue capturado en California por ingreso ilegal a Estados Unidos, pero lo más impactante vino después. En lugar de ser deportado, una corte de inmigración en Arizona le otorgó asilo político en 2009, argumentando que no tendría un juicio justo en El Salvador. La defensa presentó una grabación telefónica en la que un dirigente de Arena, Adolfo Torres, le pedía $500,000 para desvanecerle los cargos, lo que se interpretó como prueba de extorsión política. El caso generó polémica en todo el espectro político salvadoreño. Mientras diputados de Arena y el FMLN rechazaban el asilo por considerar a Silva un delincuente y no un perseguido, otros sectores vieron en esta resolución un reflejo de la debilidad y politización del sistema judicial salvadoreño. ¿Cuánto arreglamos todo el problema? Nosotros hemos platicado, mira, tú vas a explicar. No te puedo dar los nombres de las personas que van a intervenir porque no es conveniente. Son de primera categoría todos y amigos míos, ¿ya? Ok. Inclusive de manera bien cercana a los meros de todas partes. Correcto. Ellos creen que con medio melón considerándose más que todo para que puedan ayudarse con otra gente, no para nosotros, ¿me explico? Claro, ellos, pues, nosotros vamos a ocupar unos jodobrones que van a dar la cara, porque yo no lo puedo meter, ¿vos sabés? Y te puedo meter otro chamaco. Entonces, la primera garantía a buscar es sacar a tu esposa, ¿ya? Y el problema mío, y el tuyo le vamos a meter de un solo, ¿me explico? ¿Y con todo eso salimos? Nosotros calculamos que con medio melón se van los dos, brother. Ahora, en el caso de ella, como ya hay una condena, ¿me entendés? Sí. Nos vamos a ir a una mierda que se llama casación. Ellos saben lo que tienen que hacer. ¿Ves? Ok, oíme, lo que pasa. Oye, paso uno, que hablaste conmigo y con ellos. Paso 2, vamos a hacer un estudio completo, independiente, de ella y de vos, ¿me entendés? Ok, oíme lo que te quiero decir. Pero, ¿y cuánto le van a dar a ustedes, pues supuestamente ahí a los fiscales y a los señores? Mira, ahí los fiscales no se preocupan, es que no es ahí de la cosa, ¿ya? ¿A dónde los fiscales los vamos a hablar nosotros, ¿ya? Ese no nos preocupa, es una batalla de fundamento. Ahí van a ir dos abogados que van a estar detrás de lo que ya tenés, porque yo quiero hablar con tu hermano. Ya no solo es por el dinero, quiero saber quiénes son los que están dentro de todo esto, ¿ya? Oíme, vamos a poner, pero vos, como si vos mandás, pues ya vos no sabés, pues, si ya no vos mandás por ellos, pues vos no sabés el puesto que tenés, vos puedes no por orden, pues. No, que eso lo vamos a hacer, brother, pero tenés que entender bien la cosa. Vamos a hacer el estudio, ¿me explico? El estudio es por dónde vamos a estar, por aquí, por allá, por el juez, por el otro, por el magistrado, etcétera, ¿ya? Ok. Claro, vos no me quiero decir mucho por teléfono, pero que hablar con tu hermano yo. Ay, ok, mira, y te voy a volver a... Seguro que te quiero decir una cosa sí te puedo garantizar, caro. Que se va para afuera ella y que te sacamos. Ay, vos sabés cómo está el problema, como vos sabés de dónde viene el problema, va. No
sí, mira, los hijos con los que he platicado son tigres. Y fundamento hay suficiente para rompernos la madre legalmente. Ok, Andrés, yo te llamo. Yo lo que necesito es que se ponga en contacto ya, porque no quiero que la mala se desinfle tampoco, ¿me entiendes? ¿Y con cuánto ahorita podemos iniciar? ¿Con cuánto te puedo? Si no lo tengo todo. No, metete unas 300, por lo menos. ¿Cuánto? $300,000. Sí, por lo menos para que ellos ya tengan capacidad de ir negociando. Ok, yo te llamo, viste, mira, se me está cortando, yo te voy a volver a llamar. Me llamas. Silva también estaba señalado en Guatemala como autor intelectual del asesinato de 3 diputados de Arena, incluido Eduardo Dawison, hermano del diputado Roberto Dawison, y su motorista en un crimen que estremeció a la región. Sí queremos indicar que dentro de una camioneta tipo agrícola con placa salvadoreña 186-171 se encuentran 4 personas totalmente calcinadas. 2 se encuentran fuera del vehículo y otras 2 personas están dentro del vehículo. Se trata de 4 hombres. Ya se encuentran autoridades del Ministerio Público haciendo las investigaciones respectivas. Sí, el vehículo está totalmente quemado y, como se indicó, las personas que estaban dentro del vehículo están totalmente calcinadas, así como las personas que están fuera de él. A pesar de la gravedad de los delitos, Estados Unidos no lo extraditó y hasta el día de hoy la Fiscalía salvadoreña no ha emitido una postura oficial definitiva y el sistema judicial del país quedó profundamente expuesto. Este caso no solo ilustra el nivel de corrupción institucional en El Salvador, sino también cómo personajes oscuros pueden convertirse, por maniobras legales y contextos políticos turbios, en perseguidos políticos ante los ojos de la justicia internacional. La captura del Estado y la complicidad de todos los poderes. Del Estado, el abuso de la función pública para intereses privados y excluyentes ha sido una práctica legitimada y naturalizada. Desde esa perspectiva no estamos frente a un simple soborno o a un simple hecho de enriquecimiento ilícito. Va más allá de la dimensión económica de la corrupción, supone la cooptación del Estado. Aquí estamos frente a una situación de captura del Estado, digamos, a partir de los datos que han salido a la luz y de información alguna que ya sabíamos. Realmente esto revela que hay una captura de muchas de las instituciones claves del Estado de Derecho para favorecer la impunidad de determinado grupo. Pero vamos a ver, la Corte de cuenta como tapadera, la Corte Suprema sin poder investigar patrimonios, jueces que bloquean sesiones, fiscalías que engavetan casos. Esta no es una serie de Netflix, es la historia real de El Salvador. 3 presidentes procesados, pero ninguno condenado en firme, porque el sistema está diseñado para protegerse a sí mismo. Yo recuerdo un caso que tuvo mi papá, un pleito muy fuerte con el director del Seguro Social, porque el director del Seguro Social quería comprar un medicamento que valía 4 veces más que el que estaba ofreciendo mi padre, y él estaba luchando para que se le otorgara a él ese contrato, y cuando se le cuestionó sobre que él tenía intereses financieros en que se le otorgara, claro, aquí se cuestiona al que cuestiona, porque el que ataca al sistema es atacado por el sistema. Y si no, regresen al pasado y vean lo que se hizo en los últimos 5, 10, 15, 20, 30, 40 años. Y ojo, para que exista el funcionario corrupto, generalmente también hay un empresario corruptor. Ya a banqueros y a otros empresarios. Bueno, aquí estamos con la vista muy obsesivamente hacia el sector público. Pero el sector privado no se le ha tocado en absoluto. ¿Y dónde se lava el dinero? En los bancos. ¿Quiénes detuvieron esta famosa, bloquearon la famosa investigación de 2005 contra los cargos públicos? Los bancos. ¿Y quiénes son los dueños de los bancos? Los financistas de los partidos políticos. Son lo que llamamos poderes fácticos. A esos no se les toca, no se les menciona, a los burócratas sí. Pero aquí hay sector privado
que son sacrosantos, intocables, inmencionables. Eso sí es peligroso. Yo no sé si cuando el fiscal dice fuerzas oscuras, me suena que por ahí van los tiros. Y ese sector, esa línea 2, porque es el mismo modelo, el mismo diseño para los 3 países, es el que yo estoy esperando que suceda aquí, porque eso va a cerrar el circuito. Entonces la investigación va a ser integral, porque aquí solo estamos hablando del corrupto y el corruptor. Y ojo, para que exista el funcionario corrupto, generalmente también hay un empresario corruptor. Incluso en tiempos de Bukele no lograron atrapar a Alfredo Cristiani. ¿Por qué? A muchos exfuncionarios del FMLN atraparon sin previo aviso. Incluso Ruth Eleonora López, sin siquiera haber sido funcionaria pública. ¿Por qué dejaron escapar a Cristiani? El presente, Bukele, el mismo patrón disfrazado. Y mientras Bukele posa como el salvador de la patria, su gobierno acumula señalamientos. Compras opacas de leche en polvo, contenedores con droga desde puertos salvadoreños, lavado de dinero a través de publicidad estatal, el caso COSAVI, los millonarios préstamos a diputados y la muerte sospechosa de Alejandro Mason. Como dijo Galeas, el corrupto no se corrompe solo. Hay un sector privado que lava dinero, financia campañas y bloquea investigaciones. Y mientras los banqueros no pisan la cárcel, el sistema sigue intacto. Al parecer, no tocan la cárcel porque lo terminan matando. Ese ha sido el caso de Manuel Coto. El escándalo de la cooperativa Santa Victoria, COSAVI, ha destapado una compleja red de corrupción que involucra a figuras clave del partido oficialista Nuevas Ideas y al entorno del presidente Nayib Bukele. Fundada en 2012, COSAVI se consolidó como una de las cooperativas más sólidas de El Salvador. Sin embargo, en marzo del 2024, la Fiscalía General de la República y la Superintendencia del Sistema Financiero intervinieron la cooperativa, arrestando a 15 personas por su implicación en un esquema de fraude y lavado de dinero que afectó a más de 10,000 ahorrantes, con pérdidas estimadas en $250 millones. Vínculos con Nuevas Ideas y Javier Sabla. Investigaciones periodísticas revelaron que en noviembre del 2020, Javier Sabla, primo de Bukele y presidente de Nuevas Ideas, solicitó un préstamo de $5 millones a COSAVI para financiar las campañas electorales del 2021. Además, la cooperativa habría realizado una donación de $60,000 al partido oficialista. La captura y muerte de Manuel Coto. Manuel Coto, exgerente general de COSAVI, fue arrestado en septiembre del 2024 en Honduras. Durante su detención, expresó temor por su vida, afirmando que sería asesinado si regresaba a El Salvador. Tras su extradición, murió en un accidente de helicóptero, junto a otros altos funcionarios, en circunstancias que han generado sospechas de encubrimiento y eliminación de testigos clave. Opacidad y reserva judicial. El caso ha sido manejado con hermetismo por las autoridades salvadoreñas. La FGR ha decretado reserva total del expediente por 7 años, lo que impide el acceso a información crucial sobre la investigación y los posibles implicados en el desfalco. Este escándalo refleja la necesidad de fortalecer la transparencia y la rendición de cuentas en las instituciones financieras y políticas de El Salvador. ¡Y nos vamos al pasado! Mire este video. En 1990, justamente, finales de los 80, principios de los 90, hubo una serie de fenómenos correlacionados, aparentemente inconexos, que nos han llevado a esta situación, nos han traído a esta situación. Uno de esos fenómenos fue que el narcotráfico colombiano tenía una ruta tradicional que abrió el cártel de Cali, Pablo Escobar, que conectaba directamente la costa colombiana con la Florida y a través de vía aérea, vía marítima, usaron hasta submarinos, pasaban la droga por vía muy directa. Esa es la ruta Caribe. La interdicción de los norteamericanos a través de la DEA, la inteligencia y otros organismos funcionó, bloquearon esa ruta y obligaron al cártel a buscar una alternativa. Esa alternativa se desplazó o buscaron el corredor centroamericano, eso fue a principios de los 90. Sí. Entonces, unos contrabandistas, unos pequeños contrabandistas de lácteos que habían en las fronteras, estaban evolucionando a minicárteles y se encargaron de parte de esa operación de implantación y desarrollo de territorialidad, rutas de paso
por el corredor centroamericano y empezaron a pasar grandes cantidades de droga. Pero el crimen organizado es imposible que se implante y se desarrolle sin algunos elementos que ya mencionaba Janet. No puede el crimen organizado establecerse en ningún país si no coopta la institucionalidad de ese país. ¿Se podría decir que ahí se comenzó a permear la institucionalidad salvadoreña? Estoy contando un proceso, es que no hay que verlo como solo un grupo de personas que son las que están procesadas o una coyuntura que es esta, porque hubo la de Flores, hubo la de Funes, sino como un proceso. Aquí hubo un proceso de cooptación o captura de la institucionalidad, como bien dice Janet, que empezó por ahí, y recordemos que esto tiene relación directa con algo que ya denunciaba Héctor Silva Ábalos en un libro que se llama Infiltrado, que es la introducción a la policía de una élite que se rotaron en todos los altos mandos de la policía desde 1990, de personajes bastante cuestionados, y hay una investigación muy seria de Zaira Navas al respecto, donde más de 20 oficiales, altos cargos de la policía, incluyendo sus directores, fueron investigados y relacionados con estos minicárteles en El Salvador. Estamos hablando de las dos fronteras, ¿no?, donde le dieron protección. Pero para que todo esto funcione, ese proceso de captura de la institucionalidad del Estado, tiene que haber protección política para estos otros. Y entonces entra en juego el alto cargo público, cooptado, yo no sé hasta qué nivel, pero que es alto, es alto. Y esto tiene finalmente una correlación más. Es que el burócrata, el alto cargo público, es corrupto, es verdad, pero al corrupto lo corrompe alguien. Y aquí entra en juego el sector privado, porque el paso de droga, estoy hablando de crimen organizado y solo de un factor, del de la droga, va dejando mucho dinero, y ese dinero también regresa, se lava, en fin, entra en juego el sistema financiero, el sector privado, que lava dinero. Entonces es muy complejo el delito. Por eso, para terminar, para concluir, me atrevería a hacer un matiz en lo que decía Janet, que es el siguiente. Janet dice, bueno, hay un proceso hay una evidente corrupción de altísimo nivel, pero es que no hay condenados, hay procesados nada más. Según Galeas, esto no fue un accidente ni casualidad, sino un proceso estructurado y sistemático de capturas del Estado por parte del crimen organizado. El origen, de contrabandistas a narcos. Tras la interdicción de la ruta caribeña por parte de la DEA a finales de los 80, los cárteles colombianos buscaron rutas alternativas y la encontraron en Centroamérica. En El Salvador, pequeños contrabandistas de lácteos se transformaron en mini cárteles que comenzaron a manejar rutas terrestres del narcotráfico. Captura institucional. Galeas asegura que el crimen organizado no puede operar sin protección institucional. Policías, jueces, altos cargos políticos y burócratas fueron lentamente cooptados. Desde 1999, informes del Departamento de Estado de Estados Unidos ya advertían que el sistema legal salvadoreño estaba roto, ineficiente y corrupto. La infiltración de la Policía Nacional Civil. Menciona el trabajo de Héctor Silva Ábalos y de Zaire Navas, que documentaron cómo una élite corrupta se apoderó de los mandos policiales desde 1990. Más de 20 altos mandos policiales, incluyendo directores, fueron relacionados con estos mini cárteles. Protección política y complicidad privada. La estructura no funcionaría sin protección política desde altos niveles del Estado. También apunta al sector privado. Sí, las empresas, que permitió el lavado de dinero del narcotráfico a través del sistema financiero. Es ahí por donde va la cosa de COSABI y hay otras financieras. Fiscalía, Corte de Cuentas y Corte Suprema, cómplices de la impunidad. Critica duramente a la Fiscalía, señalando que históricamente ha sido cómplice de la impunidad. Casos de corrupción durante la gestión de Luis Martínez fueron engavetados deliberadamente. La Corte de Cuentas, en lugar de auditar, borraba huellas del dinero público desviado. Sepa usted si el dinerito de Walter Araujo habrá estado por ahí. La Corte Suprema incluso desarmó su propia unidad de investigación patrimonial para evitar que indagara a funcionarios corruptos. Y como si fuera poco, el caso Catedral, que implicaba al propio Bukele cuando era alcalde de San Salvador por presuntos desvíos de fondos públicos, fue silenciado por completo tras la destitución del fiscal general Raúl Melara.
En su lugar, Bukele impuso a Rodolfo Delgado, un fiscal alineado con el oficialismo, quien enterró la investigación, obstruyó la búsqueda de pruebas y garantizó impunidad al círculo presidencial. ¿Estado fallido? Galeas describe a El Salvador como un país que, tras décadas de permisividad y cooptación institucional, se acercó peligrosamente a la condición de Estado fallido. Aunque hay nuevos juicios por corrupción, no hay condenas firmes y muchas estructuras permanecen intactas.